Durante décadas, hemos conocido a César Bono como el hombre que nos hacía reír, en el escenario, en la televisión y en el cine, ya fuera como el inolvidable Cavernícola o el entrañable Frankie Rivers en Vecinos. Pero detrás de los chistes y los aplausos, hay una historia que pocos imaginaron. Después de sufrir 8 derrames cerebrales, perder la movilidad de su mano izquierda y vivir con un dolor diario insoportable, César se abre como nunca antes. Con sus propias palabras, recuerda el momento en que los médicos les dijeron a sus hijos que esto era el final. Habla con franqueza sobre la muerte, desmiente los rumores que lo han enterrado antes de tiempo y revela la verdad sobre la mano que ya no puede mover. Ella murió antes que yo, dice. Mi dolor es grande. Quédate con nosotros, porque lo que dice a continuación podría cambiar para siempre la forma en que ves a este legendario actor. El reconocido actor mexicano César Bono, conocido hoy principalmente por su querido papel en la serie de comedia Vecinos, todavía lidia con las duras secuelas de una grave crisis de salud. En 2018, sufrió 8 derrames cerebrales en una sola noche, un evento que cambió su vida para siempre. Desde entonces, el actor de 74 años ha perdido por completo la movilidad de su mano izquierda y vive con un dolor físico constante, especialmente durante las noches, lo que afecta gravemente su calidad de vida. A pesar de someterse a terapias físicas y varios tratamientos, los médicos le han dicho que no hay posibilidad de recuperar el uso total de su mano. Mi mano es de plástico. Es esta, la izquierda. El terapeuta me dijo que ya no se puede hacer nada más. De verdad, ella murió antes que yo. Gracias a Dios, fue solo la mano, compartió Bono durante una reciente conferencia de prensa, incluso mostrando a los reporteros que ya no puede moverla. Pero el daño no se limita solo a su mano. Bono explicó que los derrames también afectaron el lado izquierdo de su cuerpo, y el dolor es algo que soporta todos los días. Mi dolor es intenso y agotador. Llevo una vida normal. Me baño, trabajo, todos los días. Durante el día es molesto, pero en la noche se vuelve severo, admitió. Aún así, César Bono está decidido a mantenerse activo e independiente. Mencionó que ha considerado mudarse a la casa del actor, una residencia para artistas retirados, no por necesidad económica, sino para no convertirse en una carga para su familia. Sí, lo he pensado. No porque necesite ayuda con la comida o algo así, solo porque no quiero ser una molestia para mis seres queridos. Pero gracias a Dios, todavía me baño solo, voy solo al baño, dijo, destacando su esfuerzo por mantener su autonomía. La noche de los derrames, cuenta Bono, fue un punto de quiebre. En una entrevista anterior, recordó que los médicos les dijeron a sus hijos que se prepararan para lo peor. Tuve 8 infartos. Nadie lo podía creer. Empezaron una noche y terminaron a la mañana siguiente. Los médicos les dijeron a mis hijos que me trataran bien, porque no iba a sobrevivir. Pero aquí estoy, relató. Su camino hacia la recuperación ha sido largo y agotador. Ha probado de todo, desde acupuntura hasta estimulación eléctrica y terapia física intensiva. Pero el progreso ha sido dolorosamente lento. Lo que perdí en una noche llevo años intentando recuperarlo, y no he podido, confesó. Y sin embargo, a pesar de todo, César Bono sigue en pie, avanzando con la misma determinación y humor que lo convirtieron en un nombre querido en los hogares mexicanos. César Bono nació el 19 de octubre de 1950 en el corazón de la Ciudad de México, un chico delgado con una inclinación natural hacia el escenario. No venía de una familia de actores, pero su madre, María Rosa Bono, jugó un papel fundamental en moldear su alma artística. En lugar de juguetes, lo rodeó de libros, literatura seria, no los cuentos infantiles de siempre. A los 9 años, César ya recitaba con pasión la intensa poesía de Federico García Lorca, versos que, aunque complejos para su edad, él interpretaba con una madurez asombrosa. Era como si hubiera nacido en un teatro, destinado a actuar. Su madre, una hermosa catalana que llegó a México como refugiada,
alimentó desde temprano su amor por el lenguaje y la expresión. Aquella pasión por la lectura se transformó con el tiempo en una vocación por la actuación, no por fama ni por dinero, sino por una necesidad más profunda. Mientras otros en su generación elegían carreras en administración o ingeniería para complacer a sus familias, César siguió su intuición y se inscribió en la escuela de teatro. Abordó la actuación con disciplina y convicción. No hubo atajos ni favores especiales. Cada oportunidad fue ganada a base de talento y perseverancia. Incluso cuando aún era estudiante, ya impartía clases a nuevos actores, ayudando a filtrar y formar a los talentos emergentes. Los primeros años de su carrera fueron difíciles. La competencia era feroz y los grandes papeles solían ir a parar a otros. Pero César tenía algo poco común: una voz inconfundible, una determinación inquebrantable y una profunda necesidad de conectar con su público. César Bono nunca encajó en el molde del galán tradicional. No era alto, ni musculoso, ni convencionalmente atractivo, y lo sabía. Pero en una industria construida sobre estereotipos, eligió destacar abrazando exactamente quién era. En una época en la que la televisión mexicana estaba llena de personajes exagerados y escenografías de cartón, donde los jefes gritaban desde sus oficinas y las secretarias eran, a menudo, la voz de la razón, Bono se abrió camino con ingenio, carisma y un talento innegable. Fue durante esa época, en los años 70, cuando consiguió el papel que le daría su gran oportunidad en la exitosa serie Mi Secretaria. El programa se convirtió rápidamente en un clásico en los hogares mexicanos, ofreciendo una mezcla de comedia ligera y personajes entrañables que conectaron con el público de todo el país. Mi Secretaria estaba protagonizada por Lupita Lara y el inolvidable Pompín Iglesias como Don Carino Estudillo. En medio de ese elenco, un joven César Bono se unió al reparto como César Ramírez, el hermano nervioso, peculiar y eternamente adormilado de la secretaria. Aunque César Bono no era el protagonista en Mi Secretaria, su presencia en pantalla era innegable. Cada vez que aparecía, capturaba la atención del público, no porque lo buscara, sino gracias a su carisma natural y una chispa cómica que parecía espontánea. No intentaba eclipsar a nadie, simplemente dejaba que su personalidad hiciera el trabajo, y los espectadores lo sintieron cercano. Su personaje reflejaba al mexicano de a pie, simpático, torpe de una forma entrañable, algo ansioso, pero siempre lleno de corazón. Pero detrás de cámaras, la televisión no era tan sencilla como parecía. El ritmo de trabajo era implacable. Los guiones se caían a pedazos en medio de una escena, y los actores tenían que improvisar al instante. El talento muchas veces se medía más por la apariencia que por la habilidad, y como hombre bajo y delgado, Bono sabía que tenía que esforzarse el doble para que lo tomaran en serio. Mientras sorteaba el caos de las grabaciones, su vida personal también iba tomando forma. Casado y con 2 hijas, trataba de mantenerse con los pies en la tierra, aunque las presiones del medio empezaban poco a poco a hacer mella. Aún así, sin importar lo que ocurriera en casa, César siempre llegaba con una sonrisa, listo para entregarse por completo a su público. Su enfoque humilde hacia la comedia, nunca exagerado, nunca desesperado por atención, eventualmente abriría la puerta a un nuevo capítulo en su carrera, el atrevido y desenfadado mundo del cine de ficheras, el género más descarado y sensual del cine mexicano de los años 70 y 80. Mientras algunos actores rechazaban ese humor provocador y esas tramas picantes, César Bono no lo dudó. Vio una oportunidad para seguir actuando, para seguir haciendo reír. César Bono comprendía algo que muchos de sus colegas no. No todas las películas debían ser profundas o pulidas. Mientras otros esperaban a que llegaran papeles serios, él reconocía que había un enorme público que solo quería reír, olvidar sus preocupaciones por un rato y disfrutar una película sin metáforas ni mensajes complejos. Esa mentalidad lo llevó al mundo del cine de ficheras,
el género atrevido e irreverente que dominó el cine mexicano durante los años 70 y 80. Conocido por su humor provocador, sus personajes escasamente vestidos y sus títulos cargados de doble sentido, este género fue despreciado por la crítica, pero adorado por la audiencia. Las historias parecían salidas de las mesas de un cabaret, y aunque lo visual era sugerente, el verdadero foco siempre fue la risa. César no era el típico protagonista, no era el héroe musculoso, ni el galán romántico, pero en el cine de ficheras eso no importaba. Este era un mundo hecho para comediantes y personalidades, y César encajaba perfectamente. Participó en una amplia gama de papeles secundarios en películas muy populares como Los Albureros, Más vale pájaro en mano, El Clarín de mi general, Tres lancheros muy picudos, Los cuates de la Rosenda, La negra Tomasa, La chica del alacrán picante y Juan Camaney en Acapulco. Estas películas pueden parecer absurdas según los estándares actuales. Sus títulos por sí solos todavía provocan risa, pero en su momento llenaban las salas de cine una y otra vez. Los papeles de Bono en ellas siempre fueron memorables. No estaba allí para mostrar músculos ni para interpretar al galán seductor. Su misión era otra: aportar humor, absurdo y encanto a cada escena. Para él, el cine de ficheras no era vulgar ni barato. Era un género construido sobre una fórmula simple pero efectiva: mujeres hermosas, situaciones ridículas y comediantes que lograban hacer reír sin esforzarse demasiado. Bono se convirtió en un pilar de ese mundo cinematográfico, demostrando que a veces el tonto en pantalla era, en realidad, el más poderoso, el que lograba que el público se sintiera bien. Durante su prolífica etapa en el cine de ficheras, César Bono compartió pantalla con algunos de los nombres más reconocidos de la comedia y el cabaret mexicano. Actuó junto a Maribel Fernández, la Pelangocha, con quien ya había trabajado en Mi secretaria, así como con leyendas del humor como El Loco, Valdés, Chabelo, Alejandro Suárez, Mantequilla, Resortes y Clavillazo. Estas películas rara vez eran elogiadas por la crítica o premiadas en festivales, pero no lo necesitaban. Ganaban algo mucho más valioso: el cariño incondicional del público mexicano. Las salas se llenaban, las risas retumbaban en cada función, y nombres como Luis de Alba y El Caballo Rojas pasaron a formar parte del tejido cultural del país. Los papeles llegaban uno tras otro, no porque fueran glamorosos, sino porque eran cercanos, divertidos y sin pretensiones. El tipo de películas que la gente veía con una cerveza en la mano y una carcajada a mitad de camino. No eran obras maestras, pero conectaban con la gente. Y César Bono jamás las menospreció. A diferencia de algunos que con el tiempo se volvieron puristas o críticos del género, Bono nunca renegó de su trabajo en el cine de ficheras. Al contrario, solía decir que estaba orgulloso de haber sido parte de esa etapa. Fue una época atrevida, sí, pero también honesta. Y lo más importante, le permitió seguir creciendo como actor, perfeccionar su tiempo cómico y mantener una conexión genuina con un público que lo adoraba. Sin embargo, detrás de la risa existía una historia más personal, muy alejada del brillo de los reflectores. Como muchos comediantes, la vida privada de Bono tenía su propia dosis de tristeza. Su camino incluyó matrimonios que terminaron, hijos criados entre sets de filmación y momentos de silencio, cuando el actor bajaba del escenario y no había aplausos. El divorcio, confesó alguna vez, fue una de las experiencias más difíciles que enfrentó. El hombre que hacía reír a millones tampoco era inmune a los capítulos dolorosos de la vida. Después de su primer matrimonio, que terminó tras 13 años y 2 hijas, César Bono volvió a encontrar el amor junto a Patti Castro, una mujer que sería su compañera durante más de 2 décadas. Su relación, marcada por una profunda complicidad y resistencia, sobrevivió al ritmo agitado de las giras, los rodajes interminables y las noches sin dormir. Juntos formaron una familia
que creció con la llegada de dos hijos, César Patricio y Leonardo Patricio. Con Patty, César vivió lo que sería la etapa más estable y sólida de su vida personal. Su hogar, lleno de risas, cenas rápidas, actividades escolares y el constante bullicio de los ensayos de teatro y las grabaciones de televisión, era una mezcla de caos cotidiano y legado artístico. A pesar de las presiones de la fama y lo impredecible del medio, César nunca dejó de trabajar. Entendía que el éxito era efímero y creía en seguir adelante como si cada trabajo pudiera ser el último. Mantuvo a su familia gracias a la comedia, incluso cuando los papeles no eran glamorosos. Ya fuera compartiendo escenario con íconos como Silvia Pinal o actuando en espectáculos como La Macarena, César abordaba cada proyecto con gratitud y profesionalismo. Como solía repetirse, tenía 4 hijos que mantener, y esa responsabilidad se convirtió en su principal motor. Pero como ocurre en muchas relaciones largas, el tiempo terminó cobrando factura. Los desafíos de la vida diaria, los años de sacrificios y la carga emocional comenzaron a afectar el matrimonio. La pandemia de COVID-19 solo intensificó esas grietas: confinamiento, tensiones acumuladas y la dolorosa muerte de la madre de Patty, una pérdida que sacudió profundamente a ambos. Después de más de 2 décadas juntos, César Bono y Patty Castro tomaron caminos separados de forma discreta. No hubo escándalos públicos ni titulares dramáticos, solo la tristeza silenciosa del final de una larga relación. Su divorcio marcó el cierre de un matrimonio de 31 años, una unión que había sobrevivido los altibajos de la fama, la familia y las pérdidas personales. Pero incluso en ese momento difícil, César no se alejó de la vida. No desapareció ni se dejó vencer por la tristeza. En cambio, se volcó en su trabajo y se enfocó en sus hijos, especialmente en el menor, Leonardo Bono, quien siguió sus pasos en la actuación. Leonardo habla de su padre con un orgullo que se le nota. Para él, César no es solo un comediante legendario, es un artista completo, alguien capaz de pasar de la comedia al drama con naturalidad. A pesar del desgaste físico que han dejado los años, César continúa actuando, grabando y presentándose con la misma entrega que ha definido toda su carrera. Para muchos, César Bono ya lo había hecho todo. Era conocido como el simpático hombre gracioso, un referente de la comedia ligera mexicana. Pocos esperaban más, y aún menos lo tomaban en serio más allá de esa imagen. Pero entonces, César sorprendió a todos. Un nuevo capítulo comenzó con una obra que no tenía humor sugerente ni un elenco llamativo. Solo un hombre, un escenario y una historia poderosa sobre el amor, las relaciones y los conflictos universales entre hombres y mujeres. Esa obra era Defendiendo al Cavernícola, un monólogo escrito originalmente por el comediante estadounidense Rob Becker. En México, César Bono se convirtió en su intérprete ideal. Con ingenio, calidez y una gran carga emocional, César dio vida al personaje. La obra se convirtió en un fenómeno. A lo largo de 21 años, la presentó más de 3.700 veces. Cada función fue distinta. Cada público le dio algo nuevo. Hizo reír, reflexionar y hasta llorar. Fue una mezcla rara de humor y verdad, y le quedaba como un guante, incluso cuando estaba agotado, cuando el dolor lo superaba, o cuando la vida se volvía demasiado pesada. César siempre se levantaba para estar ahí. El escenario se volvió su refugio y su terapia. Pero hay una verdad difícil de ignorar para cualquier artista. Nada dura para siempre. Y para César Bono, esa verdad empezó a manifestarse en su cuerpo. Primero fueron las señales de advertencia: presión alta, dolores persistentes, pequeños sustos de salud que iban y venían. Pero pronto, eso se convirtió en algo más serio: infartos, cirugías, terapias y rutinas interminables de recuperación. Su carrera le trajo incontables alegrías, pero también tuvo un costo. Los años de trabajo constante y presión fueron desgastando poco a poco su salud, y luego,
En 2022, ocurrió lo impensable. Los médicos le dieron un diagnóstico directo y devastador. No había esperanza. Lo que siguió fue una operación de más de 10 horas. Una experiencia marcada por un dolor intenso y el miedo constante de que ese fuera, de verdad, el telón final. Pero César Bono hizo lo que siempre había hecho. Volvió al escenario. Ahora en silla de ruedas, con la mitad del cuerpo inmovilizado y sin movilidad en la mano izquierda, César siguió actuando. Ya no podía moverse como antes, pero su voz, su energía y, lo más importante, su conexión con el público seguían intactas. A esas alturas, su legado ya estaba más que consolidado. Su voz era instantáneamente reconocible en televisión, teatro, cine e incluso en la animación. Su carrera fue tan completa como agotadora, marcada por la versatilidad y una profunda dedicación a su arte. Justo cuando parecía que la vida lo obligaría a retirarse, el destino le entregó un último papel que definiría su legado. Frankie Rivers, el director fracasado y egocéntrico en Vecinos, una comedia creada por Eugenio Derbez en 2005. Frankie era ruidoso, absurdo y lleno de delirios de grandeza, muy distinto a César, pero con la suficiente verdad bajo la superficie para que funcionara. Cuando gritaba, ¡la toalla mojada!, el público estallaba de risa. No se reían solo del personaje, también lo hacían con el hombre detrás de él, alguien que sabía muy bien lo que era estar en la cima y seguir luchando por mantenerse vigente. César Bono lo había vivido, y esa autenticidad, mezclada con su genialidad cómica, hizo de Frankie Rivers un personaje inolvidable. Fue más que un papel. Fue un recordatorio. Después de todo lo que había pasado, César Bono todavía podía hacer reír al mundo. Pero no todo en el mundo de César Bono era risa. Dentro del mundo ficticio de Vecinos, una de las dinámicas más conmovedoras era la relación entre Frankie Rivers y su hijo, Benito. En pantalla, interpretaban a una peculiar y divertida dupla de padre e hijo. Fuera de cámaras, ese lazo era aún más profundo. César había desarrollado un cariño genuino por Octavio Ocaña, el joven actor que daba vida a Benito. Lo trataba como parte de su familia, le daba consejos, compartían risas, lo guiaba y lo veía crecer tanto como actor como ser humano. Detrás de escena había una especie de mentoría, incluso un cuidado paternal. Y entonces, de pronto, llegó la tragedia. Se dio a conocer la noticia de que Octavio Ocaña había muerto en circunstancias trágicas y controvertidas. El público quedó conmocionado, los medios estallaron, las redes sociales se llenaron de dolor, especulación e indignación. Pero César Bono guardó silencio. No dio entrevistas ni buscó titulares. En su lugar, lloró en silencio. Quienes lo conocían notaron el cambio. Cuando finalmente regresó al set de Vecinos, se le veía más serio, un poco más lento, visiblemente afectado. El programa continuó. El personaje de Frankie seguía gritando sus frases características. Pero algo faltaba. Algo había cambiado. La ausencia de Octavio dejó un vacío imposible de llenar. A diferencia de muchos que se retiran en silencio o se desvanecen del ojo público, César Bono sigue presente, en el escenario, en los sets, aun cuando su cuerpo se le resiste. No es una diva que exige tratos especiales o lujos. Simplemente sigue trabajando, impulsado por la voluntad y el propósito. En 2018, César enfrentó un episodio médico que pocos podrían haber sobrevivido. 9 infartos en total, 1 cardíaco y 8 cerebrales. El hecho de que sobreviviera sorprendió incluso a los doctores. Según todos los pronósticos, no debía haberlo logrado. Pero de alguna manera, lo hizo. Tras los infartos, se sometió a una agotadora cirugía de 10 horas. Al finalizar, el equipo médico le dio lo que llamaron esperanzas mínimas. Ya habían preparado a su familia para lo peor, pero César Bono los sorprendió. Una vez más, se negó a rendirse. En los años siguientes, su salud fue puesta a prueba una y otra vez.
Enfrentó el COVID-19, sufrió una hemorragia por una úlcera y fue hospitalizado en 2022. Y como si todo eso no fuera suficiente, perdió la movilidad de su mano izquierda, una secuela permanente de los infartos cerebrales. El diagnóstico fue contundente. Los médicos le dijeron con franqueza, la mano ya no era funcional. En términos médicos, estaba muerta. Pero fiel a su estilo, César Bono lo enfrentó con humor seco y una determinación inquebrantable. Si su mano se había rendido, él no. Seguiría adelante, sin ella. Ahora, en sus 70 años, César vive con dolor físico constante, especialmente por las noches. Duerme en posiciones incómodas, depende de medicamentos fuertes y sigue una rutina estricta de ejercicios para preservar la movilidad que aún tiene. El dolor es real, la lucha diaria, pero nunca se queja. A pesar de todo lo que ha vivido, César Bono continúa actuando. Aún se baña y se viste solo, y con algo de ayuda llega al escenario. Pero una vez que se encienden las luces, ocurre algo extraordinario. Se transforma. El público no ve a un hombre con medio cuerpo paralizado. Ve al cavernícola, al padre ridículo, al actor entregado. Ven a César Bono en todo su esplendor. El dolor, sin embargo, es constante. Hay momentos, ha admitido, en los que todo parece demasiado, cuando quiere detenerse, cuando su cuerpo le recuerda que una mitad simplemente ya no funciona. Pero de alguna manera sigue adelante. En el mundo del espectáculo, los rumores se propagan más rápido que los hechos. Y en el caso de César, eso ha dado lugar a más de un obituario anticipado. Cada vez que desaparece de la vista pública por unas semanas, empiezan los susurros. La máquina de chismes se activa. Las redes sociales se llenan de condolencias, sin verificar nada. En febrero de 2024, volvió a suceder. Titulares alarmistas afirmaban que César Bono había fallecido. Páginas no verificadas publicaron la historia y en poco tiempo su imagen estaba por todas partes, acompañada de velas, música triste y homenajes sacados directamente de Wikipedia. Incluso algunos medios importantes cayeron en la desinformación. Pero César no se había ido. De hecho, estaba muy vivo. Y decidió responder con su característico humor. En un video que rápidamente se volvió viral, apareció en su silla de ruedas, visiblemente afectado por sus problemas de salud, pero con el espíritu más agudo que nunca. Su voz era ronca, su lado izquierdo inmóvil, pero su ingenio seguía intacto. Con una sonrisa dijo, «Todavía no estoy muerto. Aunque si me dan un tiempito, a lo mejor me echo una siesta». Usó el momento para aclarar las cosas. Reveló que una úlcera reventada lo había llevado peligrosamente cerca de la muerte, más cerca que nunca antes. Pero una vez más, logró salir adelante. El video resonó por muchas razones. La gente lo adora. Su humor ofrecía un respiro ante los rumores sombríos. Y más allá de eso, recordó a todos que César Bono no es solo un ícono de la comedia. Es un luchador, un sobreviviente, un hombre que ha regresado del borde más veces que un personaje de telenovela. Hoy en día, César es plenamente consciente de que el final se acerca, pero se niega a permitir que alguien escriba su capítulo final antes de tiempo. Ha dicho que no le teme a la muerte. Lo que más le preocupa es convertirse en una carga para sus hijos. Está decidido a mantener su independencia el mayor tiempo posible. Estoy cargando con la mitad de mí, ha dicho, pero esa mitad todavía funciona. Y por ahora, eso es más que suficiente. ¿Qué momento de la historia de César Bono te impactó más? Cuéntanos en los comentarios, nos encantaría conocer tu opinión. Y si quieres más historias poderosas como esta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.